Bueno, muy buenas noches a todos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Es una noche de bendición, muy bendecido de volver a estar en este precioso canal. Gracias de nuevo al tío Maño por la invitación que me hizo ya hace 2 semanas cuando estuvimos aquí ministrando una palabra que el Señor puso en su corazón para que yo ministrase. Estuvimos tratando el problema como es la depresión y estuvimos tocando algunos puntos. Si alguien quiere escuchar el mensaje, nomás me manda un mensaje y yo se lo hago llegar, ¿de acuerdo? Bueno, en aquel día, cuando hace un par de semanas que estuvimos ministrando este tema, hablando con el tío Maño, él me pidió que compartiera un mensaje. Yo accedí y él, conforme el Señor le produjo en su corazón, creemos que es el Señor el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad, y él vio en el Señor, y ya siendo él el director de este canal, teniendo la visión, él me pidió que ministrásemos un tema tratando algunos puntos que son muy comunes entre nuestro vivir diario. Y él me dijo que estuviéramos hablando acerca de 4 puntos muy interesantes. Tratar ciertos pecados, como son, número 1, yo lo voy a ministrar conforme el orden que él lo especificó, así lo creemos en Dios. La envidia, la crítica, el odio y los celos. Y él dándome estas pautas a seguir, yo he buscado al Señor, he estado buscando en la Biblia. He de decir que lo que vamos a ministrar en esta noche, bueno, me ha sido muy complicado, ya que cuando comenzaba a estudiar la introducción era maravillosa. Cuando estaba con el primer punto, la envidia, hay un momento, hermanos, en que nos sumergimos tanto, hay tanto que decir, que bueno, seguramente se quedará mucho por decir. Son 4 puntos. Lo que yo quisiera, miren, yo soy de las personas que suelo ministrar series de mensajes. Yo actualmente estoy colaborando en Conquistando Corazones, y todos los miércoles en la noche la dedicamos para Enseñados por la Palabra, y actualmente estoy ministrando una serie de mensajes el título Llamados a Conquistar. He partido ese mensaje en 3. ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensan que es mucho más efectivo un mensaje de 40 minutos, 45, que un mensaje de 2 horas. Yo lo veo más efectivo de esta manera. Ya mismamente, científicamente, el cerebro no puede almacenar tantísima información. Entonces, lo que yo he hecho ha sido, pues, resumirlo todo, sintetizarlo, y vamos a terminar este mensaje habiendo hablado acerca de estos 4 puntos, ¿vale? No me voy a detener mucho en los detalles, pero sí que vamos a intentar desarrollar este tema. Dicho esto, aclarando este punto, comenzamos esta ministración en esta noche. Vamos a usar como base, vamos a irnos a las Sagradas Escrituras, nos vamos a la carta a los Colosenses, y nos vamos al capítulo 3. Vamos a estar tomando esto como base para el inicio de nuestra enseñanza. Colosenses capítulo 3 y el verso 1 dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo en el que parece ser que nos estamos distorsionando nuestra visión, y cuando deberíamos tener la mira en las cosas de arriba, o como diría también el anónimo de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, cuando deberíamos poner la mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, cuando deberíamos poner nuestra mirada en Cristo, distorsionamos nuestra visión y comenzamos a mirar sucesos, errores, y a veces, no sabiendo manejar lo que vemos frente a nuestros ojos, lo interpretamos según la carne y comienza a generar en nosotros una serie de problemas tremendos. Por eso yo he titulado este mensaje de esta manera: dosis de veneno. Dosis de veneno. Y en este mensaje trataremos de averiguar las causas y efectos de ciertos pecados que lidiamos, y yo creo que los lidiamos prácticamente diarios. Valga la redundancia de la palabra, entre comillas quiero decir esta palabra. Vamos a tratar pecados más comunes de hoy día, que son los que ya he citado: la envidia, la crítica, el odio y los celos. Antes de empezar a desarrollar cada uno de estos temas, como introducción he de aclarar, ya que vamos a hablar del pecado, que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 y el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaros, cuando hablamos de el pecado original, nos estamos refiriendo al pecado que cometieron nuestros primeros padres. Hablamos de Adán y Eva. Ese pecado, oigan, afectó a nivel universal toda la creación de Dios, dejando unas terribles consecuencias. Rápidamente, haciendo un resumen, diríamos que las consecuencias de ese pecado, por ejemplo, al ser humano, entró la separación, por eso fue la muerte física y espiritual, incluyendo el dolor, incluyendo el llanto, el cansancio, la enfermedad y un montón de cosas más que afectaron y nos siguen afectando al ser humano. Por ejemplo, afectó la tierra, ya que desde el momento que vino el pecado, una de las consecuencias a la tierra fue: cardos y espinos producirá para ti. Entonces la tierra empezó a entrar en un estado tan ruinoso, que empezó a producir lo que antes no producía, por ejemplo, cardos y espinos. Entonces la misma tierra comenzó a sentirse tan mal que hay un texto que dice la Biblia que la tierra gime con dolores de parto por ser revestida. Ella misma se siente mal a sí mismo. Este pecado incluso llegó a una esfera universal. Por eso la Biblia dice que en Cristo Jesús, en la muerte, reconcilió consigo los cielos y la tierra. Y cuando habla de allí, de los cielos, tiene que ver con algo que ocurrió en esos niveles del universo, porque el pecado también afectó el universo, de modo que el universo se va desgastando poco a poco. Eso es lo que los físicos, los científicos conocen como la ley de la entropía, que viene a ser la segunda ley de las termodinámicas, que enseña que todo va a un deterioro, que todo se envejece, que todo va a peor. Por eso incluso hay un texto apoyando esto que acabo de decir, la ley de la entropía, que enseña que todo va a un deterioro. La Biblia dice: los cielos se envejecerán y se mudarán como se mudan de vestido. Por eso es que la creación, el universo, poco a poco se está muriendo, se está desgastando. Por ejemplo, miren, para hacer un resumen rápido, algo que afecta
al universo, aproximadamente se han calculado que el Sol está perdiendo 4 millones de masas de toneladas por segundo. Oigan, en un segundo el Sol pierde 4 millones de toneladas en forma de lo que llamaríamos radiación. Entonces, miren, para hacernos una idea, la energía que pierde el Sol en un solo segundo, ¿vale? Si pudiéramos almacenar la energía que pierde el Sol en un segundo, podríamos suministrar energía eléctrica al planeta 5.000 años. Imaginaros la cantidad de radiación o de materia en forma radiactiva que está perdiendo el Sol cada segundo. Ahora, solamente hemos dado ese detalle. Imaginaros si empezamos a estudiar cómo el pecado afectó la creación enteramente, con detalles. Así que el pecado original trajo unas terribles consecuencias, no hay dudas. Pero he de decir que aparte de ello, y aquí terminamos con la introducción, aparte de que el pecado original trajo unas terribles consecuencias, aparte de eso, cada pecado, a nivel individual, cada pecado tiene consigo sus propias consecuencias. Miren, no es que exista una escala de pecados de, por ejemplo, el que comete un pecado, vamos a poner de envidia, que es el que vamos a tratar. Pecado de envidia no está, por ejemplo, en la escala número 3 y el pecado de celos está en la escala número 10, por lo tanto, en el infierno sufrirá más el de celos que el de envidia. No existe una escala de pecados en sí, no hay una tabla donde se midan los pecados, porque algo tan sencillo, usted coja una piedra grande y tírela al mar, ¿qué hace? Se hunde. Coja una piedra pequeña, tírala al mar, ¿qué ocurre? También se hunde. Así que, si usted practica pecados, ya sean a nivel lo que nosotros hemos catalogado como pecados fuertes, o practicamos pecados, lo que nosotros consideramos que son pecados pequeñitos, de esos que bueno, no pasa nada, no es para tanto, oiga. Bueno, decía que no existen escalas de pecado. No es que haya una tabla que diga este pecado es mayor que este, por lo tanto la condenación será mayor para este. No se está refiriendo a eso, sino que cualquier pecado que nosotros practiquemos y no nos arrepintamos y nos deleitemos en ello, nos va a condenar. Tanto que sea un pecado que nosotros digamos, válgame, es terrible, es muy grande, y otros que pasan desapercibido, oigan, también nos condenan. Pero, independientemente de ello, cada pecado tiene sus propias consecuencias, y eso es lo que marca la diferencia en los pecados. No es que haya pecados muy grandes y pecados muy pequeñitos, y los muy pequeñitos Dios los pasa desapercibidos y los muy grandes los machaca. No. Nosotros hemos puesto una tabla y una escala de pecados por las consecuencias. Es que, claro, las consecuencias sí son diferentes. Cada pecado tiene sus propias consecuencias y las consecuencias son distintas. No es lo mismo la consecuencia de la envidia, la consecuencia de la crítica, la consecuencia de los celos, la consecuencia del odio. No es mismo la consecuencia de un adulterio físico que un adulterio interno, mental. No es lo mismo. Las consecuencias, estoy hablando de consecuencias. Por ejemplo, para hacer la diferencia, un adulterio físico, dice, quien comete adulterio es falto de entendimiento. Y ahora dice, corrompe su alma el que tal hace. Empezamos con las consecuencias. Heridas y vergüenza hallará a su afrenta, nunca será borrada. Un adulterio exterior que se publica, que se sabe, tiene esas consecuencias. Jesús luego habló de otro adulterio. Cualquier hombre que mirare a una doncella o a una mujer y la codiciara con ella en su corazón, de cierto te digo, dice Jesús, ya adulteró.
Ahora, para Dios, un adúltero es el que es infiel a su cónyuge, pero también para Dios adúltero es aquel que desnuda con la mente a cualquiera, vamos a hablar de un hombre, a cualquier mujer que pasa frente a él, le desnuda completamente con la mente, interiormente, sin necesidad de expresar nada. Para Dios es lo mismo. Pero claro, las consecuencias son distintas. El adulterio físico, las consecuencias, aparte de lidiar con Dios, tienes que lidiar con unas consecuencias exteriores, pero el adulterio, por ejemplo, interno, es las consecuencias, las pagas internamente, porque tienes que tratar con Dios. Por eso, nosotros hemos puesto una escala de pecados mayores y menores, no porque haya pecados mayores y menores, sino porque las consecuencias son distintas. Y ahora miren, vamos a tratar punto número 1. No quisiera ser largo en esta noche, pero sí ser conciso y claro. Punto número 1. Envidia. ¿Qué es la envidia? Se interpreta la envidia, miren, como un sentimiento de tristeza que experimenta la persona a causa de desear lo que otros tienen. Y ahora quiero aclarar aquí algo. Desear no es malo. Jesús dijo, cuánto he deseado. Y hablaba de cenar, cuánto he deseado este momento en la última cena. El tener ese momento. Desear no es malo. En este aspecto, sentimiento de tristeza que experimenta a causa de desear lo que otro tiene, ahí el error y el pecado no está en desear, sino en el sentimiento de tristeza que te inunda. Eso es lo que distingue a un envidioso. Porque, oigan, yo desearía, no es malo desear, por ejemplo, tener una buena vida. Por ejemplo, que está enfermo, no es malo que desees querer ser sano. Eso no es malo. Por ejemplo, el que está pasando mal económicamente, pues no es malo desear, oiga, pues la verdad que me gustaría pues vivir bien, tener el que no tiene trabajo, desearía tener un trabajo, no es malo el desear. Ahí no está la maldad. Es como el dinero en sí intrínsecamente no es malo el dinero. Pero el amor al dinero, oigan, ya cambia, ya es la raíz de todos los males. Entonces, desear en sí no es malo. Pero la envidia corrompe el deseo porque se inunda por un sentimiento de tristeza. Y ahí es lo que distingue al envidioso. Fijaros la envidia, miren, qué terribles consecuencias trae ser envidioso. Dice Job capítulo 5 verso 2, es cierto que al necio lo mata la ira, pero miren, al codicioso lo consume la envidia. Miren, hermanos, si nosotros tenemos que poner las cosas en nuestra mirada en las cosas de arriba y olvidarnos, hermanos, cuidarnos de no caer en la envidia, porque al codicioso lo consume la envidia. ¿Saben lo que significa ahí la palabra consumir? Es un estado intenso y prolongado de intranquilidad. Fijaros, hermanos. Miren a dónde nos lleva la envidia. La envidia nos lleva a un estado de intranquilidad continua. Estás intranquilo, estás inquieto, no puedes parar. Fijaros qué consecuencia más. Si no hay cosa más bonita que la paz del Señor, la tranquilidad. Miren la envidia, hermanos. Dice Proverbios capítulo 14, verso 30, el corazón apacible, o sea, el corazón tranquilo, apacible, sosegado, el corazón apacible es vida a la carne, gloria a Dios. Pero mira, más la envidia es carcoma a los huesos. Fijaros la otra terrible consecuencia que tiene la envidia. ¿Saben ustedes que la envidia, la consecuencia, la compara Proverbios, este texto que hemos leído, como la carcoma? ¿Saben ustedes que la carcoma ahí tiene que ver con un insecto
que comienza, ves una madera, exteriormente está perfecta, pero resulta que dentro de esa madera hay carcoma, hay un insecto que come madera y la pudre. Y entonces exteriormente está perfecta, no hay daños, pero internamente está vacía, internamente está podrido, internamente no hay vida, internamente está hueco. Poco a poco algo en su interior lo ha dejado vacío. Y oigan, la envidia lo que provoca es un vacío interno. Escarcoma los huesos. ¿Dónde están los huesos? ¿Fuera o dentro de la carne? Dentro de la carne. Bien, la consecuencia entonces se sufre internamente. El envidioso únicamente se hace daño a sí mismo, porque escarcoma los huesos, se sufre internamente. Por ejemplo, si yo tuviera envidia al tío Maño, vamos a suponer, yo tengo envidia al tío Maño porque el tío Maño está bendecido, el tío Maño dirige el canal de una manera magistral, y yo tengo envidia al tío Maño, el tío Maño no es afectado, ¿vale? Él está en Marbella, tranquilo, disfrutando del Señor, y él está a gusto haciendo lo que el Señor le ha mandado, y yo, sin embargo, estoy aquí con un estado de intranquilidad, no vivo, no descanso, no sosiego. ¿En qué le afecta a él que yo le envidie? En nada, lo sufro yo, porque las consecuencias de la envidia se sufren internamente. O sea, el envidioso se hace daño a sí mismo. Fijaros, Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Otra de las consecuencias de la envidia es que la envidia te lleva a un lugar sin salida, a una calle sin salida, a un lugar sin retorno. Por eso dice que para el que teme a Jehová, dice, tu esperanza no será cortada. Es decir, que si el que persevera en el Señor y en el temor de Jehová, su esperanza no será cortada, el envidioso le lleva a un lugar sin salida, sin retorno. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en lugares de los cuales no podemos salir internamente y no nos estamos dando cuenta que hemos caído en la envidia, que la envidia nos lleva, nos guía, nos dirige a lugares sin salida. Fijaros la envidia, para ir hablando más consecuencias. Proverbios 24:1: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensan en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y miren lo que dice el verso 3. Miren qué salto, que aparentemente no tiene nada que ver con el tema, pero tiene mucho que ver. Dice: con sabiduría se edifica la casa. Fijaros, nosotros leemos Proverbios 24 y aparentemente da un salto o un cambio de conversación, y no. Empieza diciendo: no tengas envidia de los hombres malos, y termina diciendo: con sabiduría se edifica la casa. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Mucho. Porque lo que nos está diciendo es que el hombre con sabiduría edifica la casa, pero el hombre que tiene envidia, oigan, la envidia destruye hogares. Esa es otra de las consecuencias de la envidia. Yo le estoy hablando de las consecuencias de la envidia, y si luego usted quiere caer en la envidia, allá usted. Pero miren, la envidia afecta a uno mismo, le hace sufrir a uno solo. La envidia le lleva a un lugar sin retorno, sin salida, a un lugar de desesperación. La envidia destruye hogares. La envidia destruye hogares, porque la envidia, al desear tener lo que otros tienen, hay quien desea tener tanto lo que otros tienen que no disfrutan de lo que Dios le ha dado. Entonces destruye hogares. Desean tener la esposa que otros tienen y entonces descuidan a su esposa. Desean tener dinero para poder ser, por ejemplo, dar regalos a sus hijos y descuidan a sus hijos, porque un niño no entiende de dinero, un niño entiende de cariño y de amor. Por eso la envidia destruye hogares. Pero no solamente eso. Miren lo que dice Mateo 27:18. Dice: porque sabía, y ahí cuando dice de sabía se refiere a Pilatos, dice: porque sabía Pilatos
que por envidia lo habían entregado. Dios mío. Pilato sabía que por envidia los fariseos, los saduceos, los escribas habían entregado a Cristo. Por envidia. Qué mala es la envidia que te lleva a hacer daño a los inocentes. Qué mala es la envidia que te lleva a traicionar a los inocentes. Qué mala es la envidia, fijaros si la envidia te lleva a dañar a inocentes, que dice Hechos capítulo 7, verso 9, los patriarcas, movidos por la envidia, vendieron a José. Qué mala es la envidia, que nos guía, por eso dice, movidos por la envidia. No es, miren, la envidia es tan terrible que no la puedes dominar, no la guías a donde quieras, es la envidia quien nos guía a nosotros. Por eso líbrate, por favor, de la envidia, no caigas en la envidia. Terminamos con frases célebres de la envidia. Dijo Napoleón Bonaparte, la envidia es una declaración de inferioridad. ¿No se está dando usted cuenta que ser envidioso es una declaración de inferioridad? Y usted no tiene que declarar inferioridad porque usted es un hijo de Dios y una hija del Señor. Usted tiene dignidad propia. Fijaros, hay una frase célebre que dice, si hubiera un solo hombre inmortal, sería asesinado por los envidiosos. Vamos a cuidarnos todos de la envidia. Espero este resumen de la envidia haber sido claro. Vámonos al otro punto. Y oigan, quiera Dios que nadie se sienta identificado con este mensaje, pero oigan, si alguno se siente identificado, que hoy es día, este tema es para volvernos a Dios. Dejar de poner la mira en las cosas de esta tierra y poner nuestra mirada en los cielos. Así que hemos hablado de la envidia, vámonos al punto número 2, la crítica. O que vendría a ser lo mismo la murmuración. Criticar es hablar de una persona sin estar presente. O por lo menos hablar mal de una persona sin estar presente. Porque se puede hablar de una persona sin estar presente y no hace falta criticarla. Porque yo hablo bien de una persona que no está presente y no la estoy criticando. Al contrario, cumple un texto que dice, te alabe el extraño y no tu propia lengua. Entonces, hablar de alguien que no está presente, pero hablar bien, no pasa nada. La cuestión es hablar mal de esa persona. Por ejemplo, miren, quiero que me acompañen a las escrituras. Romanos capítulo 14, verso 1, dice, recibid al débil en la fe. Oigan, quiero leerlo despacito para que ustedes vayan masticando la palabra del Señor. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y ahora una pregunta, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para que su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Oiga, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de otra persona, hermanos. Fijaros, miren a veces de qué manera caemos en la crítica. A veces realizamos un examen de una persona que no hemos hablado con ella nunca, que no hemos tratado, que no sabemos cómo es. Pero claro, alguien nos ha dicho, mira, fulano es así, 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 hace esto, 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 y el otro día dijo esto y el otro día, y por la opinión de los demás, tachamos a una persona, oigan,
hacemos un juicio como si nosotros fuésemos jueces, le sentenciamos, le marcamos a una y buena gana. Increíble. Pero oigan, es que nunca hemos hablado con él, no sabemos cómo es, no sabemos qué problemas tiene, a qué se enfrenta, no sabe, pero como otros nos hablan, nosotros hemos hecho una hipótesis, nos hemos convertido en jueces y comenzamos a sentenciar a la gente. A veces tenemos un concepto de alguien sin conocerle, sin ni tan siquiera hablar con él. Pero vamos a poner el caso, fijaros, vamos a poner el caso de que conoces a esa persona y le ves cometer errores. Y a veces, hermanos, nos convertimos en criticadores por ver los errores de los demás. Y yo le digo que no juzgue a nadie si no conoce, pero si conoce a alguien que comete errores, antes de criticarle y de convertirnos en criticadores, cumplamos Gálatas capítulo 6, verso 1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Oigan, este texto no está al alcance de impíos. Hermanos, es decir, empieza con hermanos, cristianos, hijos de Dios, y ahora dice, vosotros que sois espirituales. Los espirituales restauran, no critican. ¿Y cómo restauran, Eugenio? Hombre, Mateo capítulo 18, verso 15, Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, miren, solos. Cuando veas a alguien cometer un error, un pecado, si eres cristiano, si de verdad tienes tu mirada en las cosas de arriba, si bien habéis resucitado con Cristo, si soy cristiano, si yo mismo, como dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos, juzgaos a vosotros mismos, a ver si es que estáis en la fe. Hazte un examen, pero a usted mismo, un autoexamen. Y si usted en el examen, en la nota final, considera, soy un hijo de Dios, muy bien, pues si eres un hijo de Dios, no critiques, restaura. Porque cuando restauras, número uno, a solas primeramente, si te oyere, dice, has ganado a tu hermano. Entonces Dios no nos llama a ser jueces y a condenar a nadie. Dios nos llama a ayudar, Dios nos llama a restaurar. Entonces el espiritual se convierte en un restaurador, no en un criticador. ¿Saben cuál es una de las terribles ¿Saben cuál es una de las terribles consecuencias de el criticador? Primera de Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, dice, y perecieron por el destructor. Hablando en el desierto, los que salieron de Egipto, iban camino a Canaán, murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabes cuál es la consecuencia de la crítica? Que la crítica destruye tu persona. La crítica te puede llevar a lidiar con serios problemas. A veces, hermanos, miren, muchas veces echamos la culpa al diablo, y es verdad que el diablo es muy malo y tiene mucha culpa, a veces, casi siempre, de todo. Pero es que hay a veces, hermanos, que nosotros mismos nos buscamos problemas. Y una de las consecuencias de llamar a los problemas es criticar. ¿Para qué criticas a alguien? Mira, a veces no sabemos por qué la gente hace las cosas. Entonces, antes de hablar de nadie, ¿por qué no vas y hablas a esa persona? Intentas restaurarle primeramente. Si luego no te oye, si él no quiere recibir tu consejo, leí una frase que me encantó. Dice, yo enseño y aconsejo. Y si no me hacen caso, bueno, pues dejo que la vida les enseñe. Entonces, nuestro deber es aconsejar, si es que quieres aconsejar. Y si no, pues, bueno, si ves que no eres capacitado para restaurar, bueno, tampoco critiques.
Mira lo que dice Proverbios 28-23. El que reprende al hombre, dice, hallará después mayor gracia. Oigan, ser criticador, la crítica pierde buenos amigos. Terminamos con frases célebres de la crítica. Reprender a los demás es muy fácil, criticar a los demás es muy fácil, pero es muy difícil mirarse bien a sí mismo. Oscar Wilde dijo, nosotros somos tan dados a juzgar a los demás, es debido a que temblamos por nosotros mismos. Oigan, el criticador tiene muchos defectos y el primero es este, ser un criticón. Vámonos al punto número 3, no quisiera ser muy largo. El odio. Oigan, el odio es una dosis de veneno tan mortal, mortífera, hermanos. Cuidémonos del odio. Miren lo que dice Proverbios 26-24. Y esto es terrible. Y vayan anotando, hermanos. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Miren lo que produce una persona que odia. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Y dice el por qué. Porque 7 abominaciones hay en su corazón. El que odia alberga dentro de ella 7 abominaciones. ¿Cuáles son esas 7 abominaciones? Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún la 7ª abomina su alma. El que siembra discordia entre hermanos. Solamente un corazón infectado por el odio será capaz de sembrar discordia entre hermanos. Oigan, sembrar discordia entre hermanos es un síntoma de abominación. Solamente el corazón que alberga odio será capaz de sembrar discordia entre hermanos. Miren la segunda abominación, Proverbios 11:1. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y me dirán, Eugenio, ¿qué tiene que ver las pesas con el odio? Mucho, porque hablamos de las abominaciones. Abominación a Jehová es la pesa falsa. Y, por ejemplo, cuando hablamos de pesa falsa, hablamos de injusticia. Solamente el que odia será capaz de ser injusto. Injusto. Tener un peso falso. No dar el peso correcto. Tratar a la persona como realmente se merece. Miren la tercera abominación que alberga el odio. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Bendecido sea el nombre del Señor. Solamente el que odia será capaz de mentir. Porque no le importa que las mentiras dañen a los demás. Solamente el que odia será capaz de mentir. Miren la cuarta abominación, Proverbios 15:9. Abominación es a Jehová el camino del impío. Solamente el odio te llevará a caminos terribles, tenebrosos. Solamente el odio te llevará a caminos terribles. Miren la quinta abominación. Proverbios 15:26. Abominaciones a Jehová los pensamientos del malo. Oigan, solamente el que odia tiene muy malos pensamientos. Y dice un texto, tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Somos lo que pensamos. Por eso, Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión, ni tu peor enemigo, no, Buda, el príncipe Buda dijo, ni tu peor enemigo te podrá hacer daño como tus propios pensamientos. Y los pensamientos del que odia son muy malos.
Miren la sexta abominación del que odia. Dice Isaías, capítulo 1, verso 13, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, dice Dios. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. ¿Pero qué es abominación? El incienso, le decía, ay, el incienso me es abominación. Miren, los hijos de Coré y los hijos de Aarón, ¿saben por qué murieron? Por ofrecer incienso como no se debía. Por ofrecerlo sin respeto, de una manera equivocada. ¿Y saben ustedes que en la Biblia el incienso simboliza la oración? Solamente el que alberga odio en su corazón, escondido en sus oraciones, hay planes. Solamente, miren, yo voy a imitar la oración de alguien que odia. Señor, tú sabes cómo soy. Mira a este, mira al fulano, mira al mengano, mira a este que mal me hace. Ay, Señor, si tú pudieras pagarlo, si pudieras hacer que le pasara esto y le pasara lo otro. ¿Estás orando? Sí. Pero es que dentro de esa oración hay planes perversos. ¿Qué es eso? Es ofrecer incienso en abominación. Solamente el que odia, escondida en sus oraciones, habla planes perversos contra otro. Y miren la séptima abominación. Deuteronomio 25:16, porque abominación a Jehová es cualquiera que hace esto, cualquiera que haga injusticia. De nuevo volvemos, la injusticia, hermanos, ser injustos. Oigan, ¿saben ustedes que la injusticia es pecado? ¿Y saben ustedes que uno puede ser injusto con los demás, pero también consigo mismo? Y yo voy a aclarar esto. Injusticia es pecado, y hay quien es injusto consigo mismo. Me pidieron cuidar las viñas que no eran mías y las mías las descuidé. Usted no puede ser injusto consigo mismo. Hay quien es injusto consigo mismo, y eso es pecado. Miren, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Y sabes cuál es el segundo? Dice amar a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. El segundo mandamiento no es amar al prójimo, no, señor. El segundo mandamiento es amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si uno no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a los demás? Amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, que el que no está feliz con quien es, con la vida que el Señor le ha dado, ¿cómo puede amar a los demás? Alguien me dijo, ¿cómo es posible que pueda amar al prójimo como a mí mismo? Eso es imposible. Yo le dije, no, es que simplemente amas tanto como te amas. Yo soy feliz siendo quien soy. Y vivo feliz y alegre y contento en el hogar en el que estoy. Y tener la esposa que tengo y los hijos que tengo. Y a veces las dificultades económicas que paso, pues soy feliz, hermanos, conmigo mismo. Por eso el que es feliz solo, podrás dar amor a los demás. Por eso el que es feliz con Dios a solas, podrá ser feliz en una iglesia con los demás. Y podrá ser el mismo, aun cuando en una iglesia haya gente o no haya nadie. Si es que él ya, su vida es felicidad, aún estando a solas con Dios. Es que se ama a sí mismo. Porque se ama a sí mismo, porque valora que es lo que es gracias al sacrificio de Cristo. Terminamos con frases del odio. Un escritor irlandés dijo, el odio es la venganza de un cobarde intimidado. Válgame mis muelas. Increíble, hermanos, de verdad. El odio es la venganza de un cobarde. Cuando tengas algo, hermanos, contra alguien, ve y con espíritu de mansedumbre, háblalo con esa persona, que hablando se arreglan muchas cosas. Cuando nuestro odio es demasiado profundo, decía un escritor francés, nos coloca por debajo de aquellos a quienes odiamos. Usted medite en esa frase. Cuando nuestro odio es demasiado profundo, nos colocamos por debajo de aquellos
a quienes odiamos. No hay halago más bonito que odiar al que te cae mal. Es que nos ponemos por debajo de ellos. Y terminamos, para cerrar este mensaje, ya me estoy alargando demasiado. Celos, terribles, hermano. Los celos, el tío Maño daba hincapié a los celos. Decía, este es un problemón, los celos. Y había mucho de qué hablar, hermanos. He recortado mucho mensaje para intentar hablar los 4 puntos. Dice Santiago capítulo 3, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bendecido sea el nombre del Señor. Donde hay celos, allí hay perturbación. Qué malos son los celos, hermanos. ¿Sabes lo que significa perturbación? Inestabilidad del estado, dando paso a una profunda depresión. Qué malos son los celos, hermanos. ¿Cuántos matrimonios son arruinados y partidos por los celos? Es increíble. Si hay algo peligroso en un matrimonio es un hombre celoso y una mujer celosa. Pero miren, hermanos, Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre, dice, y no perdonará en el día de la venganza. Qué malos son los celos que nos ciegan. Los celos ciegan a la gente. Y un celoso, hermanos, es un peligro en potencia. Es un arma muy poderosa que daña y destruye. ¿Saben lo que dicen los psicólogos? Los psicólogos dicen que lo que es real en la mente será real en las consecuencias. Y yo les voy a explicar esto con una pequeña historia y termino. Lo que es real en la mente, dicen los psicólogos, será real en las consecuencias. Hay un... vamos a poner un hombre que trabaja en una oficina. Que nadie me lo tome como machista, porque es que hay muchos hombres celosos, muchísimos. Y eso es un problema. Fijaros, el proverbios que hemos leído, los celos del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Hay muchos hombres celosos, hermano, y eso es un problema muy fuerte. Arruinan la vida de muchas princesas y reinas. Arruinan la vida de muchas mujeres con los celos. Pero quiero contaros esta historia para aclararos que los psicólogos dicen que lo que es real en la mente será real en las consecuencias. Hay una historia que dicen, es una fábula, que un hombre, fijaros, para que vean que lo que es real en la mente es real en las consecuencias, un hombre llama a su esposa y le dice, mira cariño, hoy no voy a poder llegar a la cena, llegaré tarde a casa porque es que tengo que terminar un montón de contratos que me han venido a última hora y llegaré tarde, así que cariño, pues cena y yo llegaré tarde, no sé a la hora que llegaré, y si tienes que acostarte y descansar, pues yo ya llegaré, intentaré, si llego tarde, pues intentaré no hacer ruido para no molestarte. Y el hombre, verdad, tiene un montón de trabajo, le han venido un montón de contratos, tiene que arreglarlo, ha llegado no de madrugada, pero sí a la hora de cuando ya su mujer está en la cena. En el camino hay alguien que le ha ofrecido unas flores y se las ha comprado, bueno, como el detalle de, ya que voy a llegar tarde a casa, por lo menos tener un detallito. Resulta que es verdad, que es que ha tenido trabajo y ha llegado tarde. La esposa en la casa está diciendo, ¿con qué tiene trabajo? ¿Con quién habrá quedado? ¿Será la secretaria? ¿Será alguien que ha quedado? ¿Con quién estará? El bandido. ¿Con quién estará este bandido? Y el hombre no. El hombre resulta que había estado trabajando. Cuando llega con las flores, toma cariño por haber llegado tarde, este detallito, y la mujer coge las flores con una sonrisa y dice por dentro, ¿qué habrá hecho? Que me trae regalos y todo. Ese día hay una pelea. ¿Por qué? Porque lo que es real en la mente de aquella mujer será real en las consecuencias.
Eso dicen los psicólogos, lo que es real en la mente será real en las consecuencias. Pero ahora viceversa, hay un marido que le dice, mira, mujer, resulta que tengo mucho trabajo, no voy a poder ir. Y la mujer dice, ay, qué pena, no, mira, no trabajes tanto, cariño, vente aquí, déjalo para mañana, te he preparado una cena rica, deliciosa. No, mira, no puedo dejarlo porque el jefe me ha dicho que tengo que terminarlo esta noche. Ay, cariño, pues intenta trabajar lo mejor posible, dice la mujer, yo te intentaré esperar aquí. Y el marido dice, no, si te tienes que acostar, acuéstate, yo llegaré tarde, seguramente llegaré de madrugada. Ay, cariño, no, por favor, no llegue de madrugada, que yo me preocupo por ti. Y termina la conversación. Resulta que no tiene trabajo el marido, es que ha quedado con una señorita. Y la mujer cree que verdaderamente el pobrecito está en el trabajo. Cuando llega el hombre, el bandido que ha estado con otra señora, la mujer que cree que verdaderamente ha estado allí en el trabajo, le ha preparado... le está preparando un cafecito con bollo porque no ha podido disfrutar de la cena con él, cariño, y le hace un masaje, cariño, mira, no trabajes tanto, tómate las cosas con tranquilidad, que saldremos de todas, habla con tu jefe. Y oye, la pobrecita le está atendiendo con amor y con cariño. El bandido ha estado por ahí con otras, pero oigan, es que en la mente de aquella mujer pues no había la infidelidad. Y lo que fue real en su mente fue real en sus consecuencias. Para que vean, los celos, hermanos. Los celos son creadores imaginarios. Los celos te crean. Los celos son espejismos. Que en el desierto, cuando tienes sed, dicen los que van en los desiertos, que aparecen espejismos, aparecen fuentes de agua, porque el cerebro desea agua. El cuerpo desea agua y la mente hace crear espejismos. Los celos son espejismos, te hacen ver a veces lo que no hay. Son tan terribles los celos que dice Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, a los hombres malos, juntaron y alborotaron la ciudad. Los celos traen alboroto, traen conflictos, traen ruinas, traen separación, traen divorcios. ¿No te estás dando cuenta que los celos te están haciendo ver lo que no hay? Habla las cosas. Terminamos con frases célebres de los celos. Los celos son, dicen, los celos son el hermano del amor, como el diablo es el hermano de los ángeles. ¡Ay, Padre! Los celos es algo diabólico, hermano, satánico. No caigas en los celos que te hacen ver donde no hay. Los celos son una tumba para un matrimonio. Dosis de veneno, se titulaba este mensaje. Hemos lidiado con la envidia, la crítica, el odio y los celos, los pecados entre comillas más comunes. Hemos hablado acerca de sus terribles consecuencias y le invitamos a que no caiga en ninguna de ellas. Gracias, canal, gracias, familias, por haber escuchado a este servidor. Espero haberos hecho bien, haberos explicado todo con detalles, haber sido entendible. Gracias les doy por su paciencia y he intentado resumirlo todo para ser lo más breve, pero créeme, hermanos, que había cosas que no podía pasar desapercibidos. Muchísimas gracias, espero haberos hecho bien. Gracias, tío Maño, por la invitación. Tome los micrófonos en el nombre del Señor. Bendiciones de vuestro hermano Eugenio de Alcalá. Un abrazo muy fuerte y espero haberos hecho bien en esta noche.